Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi mesa de trabajo. En este capítulo vamos a empezar por el principio. Vamos a hacer lo que yo considero que es el alma mater de este hobby. Vamos a aprender a dar una capa base. Parece simple, lo es, pero hay varias cosas que si no tenemos en cuenta no la vamos a hacer bien, ¿de acuerdo? Como podéis ver, yo ya he empezado, he tomado la libertad de empezar la figura del enano, porque no podía resistirme, era demasiado chula, así que le he pintado la cara y un poco la barba. Y ahí podéis ver cómo va avanzando. Pero ahora lo que nos va a interesar es pintar la capa, que nos va a servir para que yo os enseñe cómo dar una capa base. ¿De acuerdo? Bien, vamos a empezar. Para ello, para pintar la capa he decidido un color rojizo con unas sombras muy saturadas en tonos azules. Para ello mezclaremos, para dar la capa base, Dark Prussian Blue, que se llama esto, o ¿cómo se llama? Azul Prusia oscuro y vermellón oscuro. Con él obtendremos una especie de morado. A lo mejor nos sale un poco de más parecido a marrón, pero nos va a servir para que yo os enseñe cómo dar la capa base, ¿de acuerdo? Bien, para dar una buena capa base, el trabajo comienza en la paleta. Tendremos que mezclar las pinturas de la manera que nosotros deseemos, pero consiguiendo que la pintura no esté demasiado diluida y que nos ofrezca una capa de pintura bastante opaca y que cubra bien. Así que la necesitamos con un poquito de densidad, ¿de acuerdo? Este es el color que voy a utilizar para la capa base. Y ahora voy a dar una trazada con el pincel sobre este papel cuadriculado para que veáis qué densidad debe tener la capa base. En este punto debo recordar que la pincelada se realizará con esta parte del pincel y no con esta otra, puesto que de esta manera conseguiremos una trazada mucho mayor que nos permitirá cubrir la superficie de manera más rápida. Y así también podemos proteger la punta de nuestro pincel impidiendo que se nos estropee con mayor facilidad. Muy bien, vamos a aplicar el color sobre la capa. El secreto de la capa base es aplicar una primera capa de pintura sin importar que ésta no cubra del todo la superficie que queremos y más tarde, cuando ésta esté seca, aplicar una segunda capa para conseguir un color plano y uniforme a lo largo de toda la superficie que estemos pintando. ¿Veis? No queda completamente uniforme el color. Queda más bien deslucido y apagado porque se ve la capa de imprimación. Pero no os tenéis que preocupar. No empecéis a llorar. Y lo que tenemos que hacer ahora es darle una capa más. Exactamente de la misma manera. Con el mismo color. Y la misma densidad. Y ya está. Ahora voy a terminar de darla. Y os enseño cómo debería quedar. ¿Veis? Ya es un color uniforme y no se ven partes de la imprimación. ¿De acuerdo? La capa base ya está completamente aplicada. De manera correcta. No ha satinado y ahora podemos trabajar sobre ella sin ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Bien, ahora supongamos que queremos empezar a iluminar nuestra capa. Pues para ello vamos a utilizar la misma técnica. Vamos a hacer una capa base, pero sobre las zonas en las que supuestamente la luz incidirá más y iluminará más los volúmenes, ¿vale? Para ello vamos a volver a nuestra paleta. Bien, vemos nuestra paleta otra vez y vemos que tenemos el color base que hemos utilizado y los colores de los que hemos partido. Bien, pues entonces lo que haremos es coger un color más claro de los que hemos utilizado, el rojo, que es al que vamos a intentar llegar,
y lo añadimos a la capa base. De esta manera. Así conseguimos un color más claro. Bien, pues comenzamos a iluminar. Vamos a seguir un patrón cenital, que es el que estamos habituados, y voy a centrarme en este pliegue de la capa para que veáis cómo empiezo. Sería aplicar una capa base sobre las zonas más iluminadas, ¿de acuerdo? Lo que deberíamos hacer es arrastrar la pintura desde las zonas de sombra a las zonas de luz. Siguiendo los volúmenes que ha creado el escultor. ¿De acuerdo? Seguimos aplicando una capa base. Bien, es eso. Hemos aplicado otra capa base para empezar a iluminar. Lo mismo, como vemos que no cubre del todo, esperamos y aplicamos otra. Bien, como podéis ver, esta zona ya está iluminada y simplemente hemos utilizado una capa base más. Como el salto de color no ha sido tan grande, nos puede servir como una iluminación básica para figuras de Wargame o similares, ¿de acuerdo? Pero en el siguiente capítulo os voy a explicar cómo conseguir una transición suave entre un color y otro, ¿de acuerdo? Pero para ello vamos a tener que entender algo sobre la física del agua. Así que espero que os haya gustado, que si no conocíais la técnica correcta de aplicar una capa base, ahora lo pongáis en práctica y nos vemos en siguientes tutoriales. Un saludo y gracias por atenderme. Seguid pintando.